presenta Desde la Raíz. Con ustedes las periodistas Ivana González y Tanairí Soto. Que lo disfruten. Saludos a todos los radios escuchas que nos sintonizan en esta tarde de hoy. Les habla Tanairí Soto Rodríguez y es un privilegio acompañarlos una vez más a través de Radio Raíces 1460 AM, La Voz del Pepino. Gracias por estar con nosotros este sábado en Desde la Raíz, un espacio creado especialmente para la juventud, donde cada semana compartimos conversaciones sobre temas de actualidad, historias de vida y experiencias que nos inspiran, nos hacen reflexionar y nos recuerdan la importancia de mantenernos conectados con nuestras raíces. Saludos Tanairí, buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes Radio Raíces, les habla Ivana González y estamos muy felices de acompañarlos otro sábado más aquí en Radio Raíces en Desde la Raíz. Esta semana Tanairí hemos estado muy activas en nuestras redes sociales, así que queremos comenzar este programa invitándolos a que nos sigan a través de Instagram, Facebook y YouTube también, así que nos encuentran como desde la raíz.radio. Esta semana, como les mencioné, hemos estado compartiendo diferentes cápsulas, información, contenido variado, así que si les interesa y quieren conocer más de lo que hemos estado trabajando esta semana en Desde la Raíz, pueden ir a visitarnos en desdelaraíz.radio. Así es, Ivana, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras plataformas y formen parte de esta comunidad, ¿verdad?, que continúa creciendo semana tras semana. Y hablando de contenido de valor, hoy tenemos una invitada muy especial que sin duda nos regalará una conversación llena de aprendizaje, reflexión y herramientas para nuestro bienestar emocional. Nos acompaña Tamara Rivera, psicóloga y conferencista, una profesional comprometida con el bienestar emocional de los niños, jóvenes, adultos y familia. A través de su práctica ofrece servicios de psicoterapia individual y familiar. Además, desarrolla talleres, conferencias y espacios educativos enfocados en fortalecer la salud mental, promover las relaciones saludables y brindar herramientas para enfrentar los retos emocionales que vivimos en distintas etapas de la vida. Y Tanairí, precisamente de eso estaremos conversando hoy. Agosto marca el inicio de un nuevo ciclo para muchos jóvenes. Para algunos significa comenzar la universidad, para otros regresar a la escuela, iniciar un nuevo empleo, mudarse, graduarse o enfrentar cambios que representan el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Y aunque muchas veces asociamos la palabra duelo únicamente con la pérdida de un ser querido, la realidad es que también existen duelos que nacen de los cambios y de las transiciones de la vida. Despedirnos de una etapa, dejar atrás personas, rutinas, lugares e incluso una versión de nosotros mismos puede despertar emociones con incertidumbre, miedo, tristeza o ansiedad. Y esas emociones también merecen ser comprendidas y atendidas. Durante esta conversación estaremos explorando cómo reconocer esos llamados duelos invisibles, cómo vivir las transiciones de una manera saludable y qué herramientas pueden ayudarnos a enfrentar los cambios sin perder nuestro bienestar emocional. Así que les invitamos a quedarse con nosotras durante la próxima hora. Estoy segura que esta entrevista le brindará herramientas, reflexión y esperanza para enfrentar los nuevos comienzos con una perspectiva diferente. Tamara, gracias por aceptar nuestra invitación. Es una alegría tenerte aquí en Desde la Raíz y compartir este espacio con nosotras. Bendiciones en este día a todos los que nos escuchan y también a los que nos estarán viendo más adelante. Para mí es un placer, es un honor, ¿verdad?, la invitación a estar aquí desde la raíz para hablar temas interesantes y temas necesarios para nuestro tiempo y más en el tiempo de hoy. Para nuestra juventud, para la familia, para nuestra niñez. Así que vamos a comenzar con este tema tan interesante.
Tamara, para comenzar, cuando hablamos de duelo solemos asociarlo únicamente con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, desde el enfoque emocional existen distintos tipos de duelo, como el duelo inhibido o reprimido, el duelo ausente y el duelo ambiguo. ¿Podría explicarnos en qué consiste cada uno de ellos y cuáles son las señales que permiten identificarlos? Bueno, sí, vamos a estar tocando un tema, ¿verdad? Interesante, bastante amplio también. Pero quiero comenzar dando una diferencia entre lo que es duelo, el luto y lo que es el sentimiento de pérdida, pues para ubicarnos, para que el oyente pueda tener un contexto amplio de lo que vamos a estar hablando. El duelo se refiere a la reacción psicológica ante la pérdida, ¿verdad? Y es un destino que todos nosotros vamos a afrontar en algún momento de nuestra vida y eso va a traer diferentes emociones y sentimientos consigo. El luto es la expresión social a esta experiencia de lo que es un duelo, que es marcada por rituales y dependiendo de la cultura, así es como se va a surgir. Y entonces el sentimiento de pérdida es lo que alude a la sensación subjetiva del vacío que experimenta aquel que ha tenido un duelo, que también le decimos, ¿verdad? Pérdida. Y el duelo, definitivamente, es un evento que cambia la vida. Cambia el ánimo, algunas percepciones. Yo digo que algunas y no todas, ¿verdad? Pero cambia algunas percepciones. Y las percepciones son procesos mentales que tiene cada individuo en esta humanidad. Y donde se organiza, donde se interpretan algunos eventos. Y el duelo nos permite dar significado a los estímulos que estarán surgiendo durante esa pérdida. Alguna sintomatología del duelo, ¿verdad? Que involucra en distintos niveles algunas reacciones. Por ejemplo, en el área física, el duelo, pues quizás te sientas débil, haya una alteración del sueño, haya una pérdida o aumento de peso, haya una falta de energía, haya náusea, etcétera. Esa es una reacción física ante lo que es una pérdida. También hay reacciones conductuales ante un duelo, que puede ser el olvido, puede ser la confusión, puede ser la desmotivación y todo eso más adelante tiene una explicación de por qué a veces nos olvidamos, nos confundimos, nos desmotivamos. También se sueña con la persona, hay una distracción. También hay reacciones emocionales ante un duelo, que puede ser enojo, tristeza, ansiedad, culpa, negación, entumecimiento, soledad, alivio, apatía. Eso es un ejemplo de muchos síntomas que se pueden vivir a nivel emocional también. Y a nivel social, el duelo te evita estar con quizás amigos, con familia, evitas a los compañeros, evitas salir, aumenta el abuso de sustancias porque se puede entrar en un tipo de adicción tratando de calmar algo que nos duele que quizás no sabemos manejar. Y quise también, antes de contestar la pregunta, lo que es el duelo en la adolescencia. La adolescencia ya empieza a los 11, 12 años de edad y culmina a los 20, 21 años de edad. Yo siempre digo a los muchachos, tú eres un adolescente, tú vas todavía al pediatra, pues todavía necesitas dirección. Cuando se creen grandes, no, necesitan apoyo. No es que no sepan lo que van a hacer junto a los padres, familiares y amigos, pero necesitan a una dirección porque están en la etapa de la adolescencia, que también lo vamos a explicar más adelante, para que los padres y cuidadores puedan entender lo que es la adolescencia. Así que es importante destacar que el duelo en la adolescencia también hay un duelo por la infancia, porque estás dejando de ser, ¿verdad? Ese niño para convertirte en un joven que trae también unas implicaciones y unas responsabilidades que no contabas cuando eras niño y que ahora sí lo vas a hacer en la juventud. Así que está el duelo por infancia. Está el duelo por los cambios corporales y el despertar sexual. Así que todo esto puede influir en los duelos que más adelante tenga la persona. Porque en sí la adolescencia es un duelo, porque hay pérdidas y hay cambios. Hay cambio en la sexualidad, hay cambios en los olores, hay cambio en el aumento de seno, en el aumento de, ¿verdad?, de cadera. Y todo eso a veces a los adolescentes sí le causa un desespero. Y nosotros como adultos debemos comprender estas etapas de duelo. También está la independencia y la redefinición del vínculo paternal. En la adolescencia, psicológicamente y emocionalmente, en esa transición de ser niño a ser adolescente, yo digo que hay como un vacío,
donde el niño no se siente niño, tampoco se siente adolescente, pero también está comenzando una independencia emocional. Yo le digo como un despegue de los padres. Entonces, cuando los padres comprendemos y entendemos este proceso de cómo se vive entre la niñez y la adolescencia, se nos hace más fácil la convivencia en el hogar y evitamos entonces casi la Tercera Guerra Mundial. En este tiempo estoy atendiendo más adolescentes y creo que los padres, el afán de la vida, han distorsionado un poco la educación de cómo criar un adolescente. Y un adolescente implica que tenemos que estudiar, tiempo, paciencia, comprensión. No es dejarlos a la deriva, sino ir soltando ese papalote, esa chiringa, como dicen aquí, ¿verdad? Un poquito, pero con dirección. Porque el adolescente nos necesita. Si nosotros no tenemos el corazón de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestro cónyuge, ¿quién lo tiene? Entonces, todo esto es necesario para el buen desarrollo cuando un individuo en nuestro núcleo familiar tiene un duelo. Si yo comprendo esto, yo puedo manejar duelo, puedo manejar pérdida, puedo manejar adicciones, porque voy comprendiendo cómo funciona un adolescente. También los adolescentes tienen pérdida de seres queridos, un cambio de su entorno social. Ya los amiguitos de primero, pues entonces van a ser diferentes en la universidad. No es la misma maestra, la universidad es otro cambio. Ahora, como decía una profesora en la universidad, ustedes son grandes y se peinan solos. Aquí no me traigan padres. Y yo, wow. Porque ya es otra transición, otra mentalidad. Ya dejaste de ser niño, dejaste de ser adolescente para comenzar una vida de adulto que también incluye pérdidas. Y más adelante discutiremos entonces las estrategias que se pueden llevar a cabo para esto. Y entonces, para ir a contestar la pregunta, un duelo ausente, según el diccionario, ¿verdad?, de psicología, define duelo ausente como una forma de duelo complicado en la que una persona no muestra o muestra muy poco signo de angustia por la muerte de un ser querido. Se cree que este patrón de duelo es una respuesta deficiente resultante a la negación o la evitación de las realidades emocionales a la pérdida. No es que no esté, pero como estuve definiendo más en la información anterior, cuando hay un shock emocional por una crisis, ya sea del desarrollo o crisis, ¿verdad?, eventuales, el cerebro bloquea porque se está autoprotegiendo de algo más grave. Así que si nosotros comprendemos nuestras etapas de desarrollo, lo que son las crisis, lo que son las emociones, lo que son los sentimientos, todos estos duelos, todas estas pérdidas, sean de seres queridos o pérdida de mascota, de trabajo, de movimiento de país, de hogar, se nos hace un poco más cómodo llevarlo en armonía y en salud emocional en nuestro entorno y con nuestras propias vidas. Así que un duelo, según el DSM-5, un duelo que ya es prolongado. Fíjate que en psicología no se trata de la depresión mayor cuando una persona está viviendo un duelo, porque es una de las manifestaciones que se va a dar dentro de la pérdida, ¿verdad?, que la vamos a ver más adelante. Pero un trastorno de duelo prolongado se diagnostica cuando la respuesta clínica persiste de forma incapacitante. Ahí sí que puede ser un trastorno. Cada duelo es individual. Estuve consultando le hice la pregunta a mi amiga Jaira Valdés, psicóloga clínica que ella es especialista en duelo, y le hice la pregunta porque yo dije, oye Jaira, ¿qué es más significativo en la pérdida de una persona? Quizás una mascota, un trabajo o una persona. Y me dijo, no tan mala. Ambas no tienen un lugar de prioridad porque de acuerdo a cómo la persona le dio el significado, era de importante para su vida, entonces ese duelo puede ser más complicado, puede ser más fácil. Así que ambos son unas pérdidas que no se pueden comparar de que una sea mayor que la otra, de acuerdo a cómo tú le des el significado a lo que estás perdiendo. Así que eso me resultó muy interesante para mí. Algo que es interesante porque, como mencionas, cada persona lleva su duelo de forma individual y para unas personas una mascota puede tener un significado más profundo,
y para otras, pues, una persona. Y hasta los objetos, porque cuando somos Así es. pequeños nos aferramos a juguetes, a frisitas, almohadas, y ya cuando vas creciendo, entras a la adolescencia, que pues ya te vas despegando un poquito, desprendiendo de eso, también puede llegar a afectar y también se puede tomar como un duelo. Así es el significado que le damos. Quizás no es tanto el objeto, porque las cosas materiales van y vienen. Hasta la vida va y viene. Nosotros nos enseñan a nacer, pero no nos instruyen a cómo que algún día vamos a morir. Y yo creo que la muerte no debe ser nada ni ajeno a lo que es la vida del ser humano, y tampoco debe ser un momento que no esperamos en la vida. Va a llegar. En algún momento la muerte va a llegar, el duelo va a llegar, la separación va a llegar. Es el significado que nosotros le demos a ese objeto. Si ese objeto me lo regaló mi mamá y mi mamá ya no está, me lo regaló mi abuelita, el momento de cómo me lo entregó, si fue en alegría, si fue en tristeza, ese es el significado que nosotros guardamos aquí. Entonces, cuando vemos el objeto nos recuerda el evento. Y el evento es lo que se sana. Tú sanas el evento. La emoción y el evento es lo que se casan. Puede ser para la alegría o para la tristeza. Y eso es lo que nosotros vamos a separar. Si es un evento traumático, pues vamos a separarle el trauma y el evento, lo vamos a ir desligando. Y vamos a ir sanando la emoción y el sentimiento, porque el trauma usted siempre se va a acordar, porque somos seres humanos, nos acordamos. Aquí lo que vamos a sanar es lo que sentiste y lo que viviste de acuerdo a ese trauma. Eso lo vamos a desligarlo. Esa es la única separación que debe existir, ¿verdad? Que sea saludable en la vida. Esa separación, aunque vamos a sanarte esa herida, esa emoción, ese recuerdo del trauma. Y sucede con las pérdidas lo mismo. De acuerdo a cómo experimentaste ese regalito, ese detalle, así es como lo vas a vivir. Tamara, según Vitas Healthcare, el proceso de duelo suele atravesar diferentes etapas, entre ellas la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Qué deben conocer los jóvenes sobre estas etapas y cómo pueden reconocer que forman parte de un proceso natural de afrontamiento? Sí, déjame terminar con el duelo inhibido, que ese, ¿verdad? Claro que sí. Que también está, y también el ambiguo. Yo creo que siguen siendo duelos. Yo creo que los nombramos para ubicarnos dentro quizás de la conducta humana, pero duelo sigue siendo duelo. Pérdida sigue siendo pérdida. Algunas con mayor, ¿verdad? Con mayor trauma, quizás otras no. Depende del contexto también cultural y de crianza. Pero siguen siendo duelo. Está el inhibido, está el ambiguo y los que le mencioné anteriormente siguen siendo duelo. Pero el del ambiguo sí también es un poquito tenso, porque el duelo puede verse reprimido cuando sientes que tu pérdida no es validada por los demás. Y yo creo que entonces le añadimos una carga a ese duelo. Ese es el duelo ambiguo y tiene también sus características. Bueno, diferentes autores han intentado, respondiendo ahora a la pregunta, explicar el proceso del duelo mediante diversas teorías. En este caso, pues está Elizabeth Kübler-Ross, que es la que tiene estas 5 fases, ¿verdad? Que no todo el mundo las va a experimentar, no son lineales, muchos están de acuerdo, otros no, según la literatura, pero yo entiendo que prácticamente se viven en la vida del ser humano. Cuando estuve estudiando con el Trauma Healing Institute, que es desarrollado por la Sociedad Bíblica que trabaja con el trauma, ellos tienen una imagen que las presentan porque trabajan mucho con la niñez y la juventud en cuanto al trauma. Son talleres y eventos que se realizan, son excelentes. Ellos muestran una imagen de un puente falso, donde está la crisis y quizás la persona quiera llegar rápidamente a lo que son nuevos comienzos, ¿verdad? Y ellos explican sin pasar por el barrio de la ira y la negociación, sin pasar por el barrio de la desesperanza. Nosotros no podemos tomar ese puente falso desde la crisis a los nuevos comienzos, porque a mi entender no es una realidad. Nosotros debemos permitirnos sentir. Si tengo coraje, tengo coraje. Si tengo tristeza, tengo tristeza, ¿verdad? Y yo creo que nuestro entorno, nuestra sociedad, debe ser más empático también con eso. Pero no debemos brincar esa negociación, esa ira, esa depresión por llegar rápido
al nuevo comienzo, no. Y la pérdida y el luto no tiene, sí, después de un año se supone que tú estés sana. Ya se supone que tú no llores. No, no, no. Esto es individual, como estaba mencionando. Cada quien hace su proceso de pérdida. Cada quien llora cuando tenga que llorar. Cada quien grita cuando tenga que gritar, porque ese es su dolor. Y siempre se debe manejar de forma saludable, pero ese es su dolor. Ella menciona el de la negociación, que es verdad, que es lo que primero que se da. De la negación, perdón, la negación. No asumimos porque entonces cuando surge la crisis, nuestro cerebro entra en un estado de shock. No, ¿y cómo pasó? ¿Por qué pasó? Y yo creo que también entra el sentido de culpa. Es que si yo hubiese estado allí, no hubiese pasado, no se hubiese muerto, no hubiese perdido la mascota, no nos hubiésemos mudado. Y empieza ese proceso de negación. ¿Cuánto dura el proceso de negación? No sé. Todo depende de la persona, de cómo lo maneje, ¿saben? No quiero tampoco decir, sí, 5 días, 1 hora, 1 semana. No. Hay una negación. No sé si vas a compartir algo de eso. Quería comentar por esa misma línea que comentas que todos pasan el duelo individual, pero si no pasan por la negación, la ira, esa depresión, también sería como saltarse el proceso para llegar a la felicidad y no enfrentaste eso que tenías que sanar. Y Claro. también nuestra cultura, creo que todos estamos con un chip de que no, pero es que no pasa nada, tranquilo, pues las cosas pasan por algo. Y nos empiezan a desarrollar con eso de que te puedes estar triste, pero no mucho tiempo. Y también ya vienes con esa idea de que, ok, pues no puedo vivir mi duelo, o no puedo pasar por este proceso porque tengo que estar bien, tengo que estar feliz, la gente no me puede ver mal. Y lo que comentas de 1 año, muchas personas, ya, 1 año ya tienes que estar por ahí feliz, contento, no ha pasado nada. Le ponen un límite al dolor. Y Así cada es. persona es individual, como Claro. comentas. Sí, porque todos nosotros tenemos un contexto, todos nosotros venimos, o sea, venimos de una familia. Y todas las familias no tienen las mismas oportunidades de conocimiento, de desarrollo, de vínculos, de empatía. O sea, todos no nos desarrollamos en el mismo contexto. Quizás hoy en día ya yo pueda tener un conocimiento más amplio que cuando tenía 15, 13 años. O sea que mi respuesta en este momento histórico va a ser diferente. Pero el de esta familia es diferente. ¿Ves? Ya yo instruí a mis hijos en unas cosas porque yo maduré. Y ellos ahora cuando formen su hogar tienen una base y después le van a añadir a lo que forme su hogar también. Pero todos venimos de distintos contextos. Si yo no puedo generalizar, ni tan siquiera cuando me muevo a las culturas. El proceso del duelo se vive y se experimenta. Hay que ser empático. Y las frases que estaban mencionando, ¿verdad? Son tan destructivas, son tan limitantes. Y cuando estamos hablando de adolescentes y niños, que incorporamos esa frase que acabas de mencionar ante su duelo, lo que nosotros estamos haciendo es que rompemos el vínculo de confianza. Le decimos al joven, mira, no cuentes conmigo, vete para otro lado a quejarte porque ya va estos 3 meses y tú ya estás llorando por el gato y ya no te soporto. Y empezamos a decir unas frases que lastiman el corazón de un adolescente y un joven. Es que si vas para la universidad ahora y empezamos a decir cosas que son muerte, aún así la Biblia lo declara. El poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Tengamos cuidado con las palabras, porque las palabras hasta hoy el viento no se las ha llevado. Causan un efecto en el alma y en el espíritu. Hay adolescentes que no me lo han dicho. No es que cuando yo me criaba, mi papá me dijeron esto, mi mamá me dijo esto. La figura más importante en la vida de un ser humano en su crianza son sus padres. Abuelo y tití son lindos, son buenos, me dan chavito, me sacan a pasear, pero sobre mamá y papá solo Dios. Después de Dios están los padres. Y esas palabras en un niño y en un adolescente son autoridad, son poder y son seguridad. Inclusive los abrazos. No lo tengo aquí, pero los abrazos igual. Virginia Satir, una terapeuta familiar, dice que nosotros necesitamos 4 abrazos diarios del saque. Necesitamos 8 para mantenernos y 12 necesitan los niños para crecer. 12 abrazos al día.
en un entorno familiar, en el hogar, en la hoguera, porque hogar viene de la palabra hoguera. Si la hoguera en mi hogar no está encendida, en el centro de mi hogar, ¿cómo entonces nosotros vamos a fluir cuando hayan duelos, hayan pérdidas? Porque en la hoguera se reunía la familia para tener conversaciones. Los abrazos liberan oxitocina, reducen el estrés y la ansiedad. No rechaces, abraza, que es una de las partes más importantes, ¿verdad? También tenemos lo que es la ira. Como estábamos diciendo anteriormente, ayer no hice lo suficiente, porque esto me pasa a mí, ¿dónde estaba Dios? Y tomamos un coraje contra todos y todos. Pero es parte del proceso del duelo. Hay irritabilidad, sentimiento de injusticia, hay arrebato, enojo, hay conductas impulsivas, y más en los adolescentes, que aún no tienen un control total porque todavía su lóbulo frontal, su cerebro, no está desarrollado. Así que, padres, cuidadores, tití, paz, calma. Y cuando no pueda solo, yo busco ayuda. Está la negociación también. Luego le sigue la depresión. Y por último, entonces, después que vivimos todo eso, está lo que es la aceptación. Esas son las 5 etapas que ella menciona, que se pueden vivir todas, no se pueden vivir, no son lineales, no son, ok, hoy vas a vivir la negación y mañana la ira y después la depresión y aceptación y se acabó. No. ¿Es posible que una persona llegue a esa etapa de aceptación y regrese o retrocese en el proceso? Así es, no es lineal. Okay. Lo puede hacer. Sí, pero cuando ya tú has llegado a ella, tú has tenido una maduración, has obtenido herramientas, quizás tu red de apoyo ahora está más cerca, has buscado consejería, o sea que vas a ver el problema más adelante de una forma diferente. La Biblia también lo dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. No te puedes quedar ni callado ni solo. Hay que buscar ayuda. Siempre alguien va a aportar bendición a tu vida para poder afrontar algo que va a ser natural en la vida, las pérdidas. De acuerdo con la teoría de los psicoanalistas Arminda Averans y Mauricio Connell, durante la adolescencia se atraviesan esas cuatro procesos de duelo, como nos comentaste al principio, que fue el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por el rol y la independencia infantil, el duelo por los padres de la infancia y el duelo por la sexualidad infantil. Para hablar un poquito más de esto para todos los padres que nos están escuchando y también esos jóvenes adolescentes, ¿qué aspectos deben tener en cuenta los padres y cuidadores para acompañar a sus hijos de una manera saludable mientras enfrentan estos cambios propios de la adolescencia? Seguro. Y es eso mismo, una etapa. La adolescencia va a pasar, la niñez va a pasar. Yo siempre digo que la niñez es tan cortita, tienes 11 años de niñez. ¿Cuánto? 10 de adolescencia y toda una vida de adultez. Así que vamos a disfrutar las etapas. Los roles. Vamos a dejar que los niños sean niños, que los adolescentes sean adolescentes, que después van a ser adultos mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces, yo quiero definir lo que es adolescente. La adolescencia es un periodo crucial durante el cual se toma una nueva dirección en el desarrollo. Se elabora la identidad, se plantea el sentido de la vida, la pertenencia y una responsabilidad social. Adolescente quiere decir que están en crecimiento y desarrollo. Hay gente también que le dice que es adolecer, ¿verdad? Que es que carecen. Dicen que no las confundan, pero yo creo que adolescencia es desarrollo, crecimiento, pero también es un momento de pérdida. Se van a perder muchas cosas en el camino y otras se van a añadir. Es de acuerdo a cómo yo vea la vida. Y voy a definir, como lo dice el doctor Batista, que él es el autor de la teoría de la identidad, lo que es la adolescencia. Él dice que es el periodo que comienza desde el momento que se me hace difícil seguir las normas del hogar, siempre y cuando el hogar sea uno funcional y de respeto a la dignidad, y el deseo profundo de ser como yo quiero. En la adolescencia se comienza a buscar la identidad, respuesta al porqué de las normas que se me imponen, búsqueda de valores que hay dentro de mí, ¿verdad? Que se forman desde la niñez, la independencia emocional, se despiertan los potenciales, se consume mucha energía, y es el momento en que la capacidad de observación, análisis y deseo
de independencia aumentan en el tiempo de la adolescencia. Yo a veces le pongo a leer esto del libro que tiene Dr. Batista, que se titula Cómo sobrevivir a la adolescencia. Yo lo pongo a los jóvenes porque eso se utiliza, ¿verdad?, para enseñarles lo que es la identidad. Y los pongo a leer esta definición y yo les pregunto, ¿eso es cierto o no? Me dicen, sí es cierto. Yo digo, pues está bien, estadística, sí es cierta la respuesta. Ellos mismos afirman ciertas cosas de esta adolescencia. Yo no todo el tiempo digo que los adolescentes, este muchacho es un rebelde. Mira a ver qué haces con él, porque así es que llega a la oficina y yo, vamos a ver. No es rebelde, es que de alguna manera el adolescente te está gritando, te necesito. Mis padres son buenos, Titi es buena, pero te necesito a ti. Mi papá, mi mamá, te necesito. Y el tiempo de adolescencia es para entrar en un tiempo de mucho cuidado, mucha alerta, pero mucha empatía. Y es acercar el corazón de mi hijo al mío. El bla, 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 bla. En esta etapa casi no funciona. Funciona más el testimonio. Lo que mis hijos ven que yo hago en mi hogar. Se llama aprendizaje vicario. Y es por el modelaje. Ay, pero es que papi dice una cosa, pero hace otra. ¿Cuál creo? Y el adolescente va a experimentar más lo que el papá hace que muchas veces de lo que le dice. Que los adolescentes están en busca de un ejemplo. Así es. De saber por dónde dirigirse, porque en esa etapa de la adolescencia es cuando más perdidos nos encontramos, cuando estamos en busca de nuestra identidad, como menciona, estamos en busca de aceptación, estamos cualquier cosa de nuestro alrededor que pueda influir, estamos como esponjitas, Así es. ¿no? Que de dónde tomamos de nuestros amigos, de nuestra familia. Entonces creo que yo puedo definir la etapa de la adolescencia, como bien mencionas, como vulnerable. Estamos tan vulnerables en esa etapa que cualquier persona o cualquier cosa que nosotros veamos, más con las redes sociales también, es como una base para los adolescentes y toman lo que ven. Bueno, la ciencia lo dice. El desarrollo de un ser humano es hasta los 6 años. Lo que tú formaste desde el vientre, si aceptaste o rechazaste a ese bebé, lo vas a sentir porque son cargas psicológicas y emocionales que se viven desde el vientre. Hasta los 6 años se forma la personalidad de un niño. Y cuando yo corroboro esto, obvio que lo voy a corroborar a través de la escritura, porque no hay otra fuente, no hay otro filtro. La Biblia dice que a quien hay que instruir en el camino correcto es al niño. No me menciona adulto, no me menciona adolescente. Y cuando uno estudia todas estas cosas, uno dice, oh, Señor, te las sabes todas. A quien instruimos, a quien le damos una educación y una base sólida, es a ese niño. Para cuando transite el resto de su vida, dice, no es que en mi casa me enseñaron estos valores, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad. ¿Dónde me lo enseñaron? En mi hogar. Una de las cosas siempre que yo digo que yo enseñé a mis hijos es la puntualidad. Pero mi hijo, él es músico, se excedía en la puntualidad. A veces quería estar 1:30, 2 horas. Y yo decía, ok, pero tú vas a abrir por todo. Y yo dije, no, si él quiere estar 1 hora antes, esto fue lo que le enseñamos. Ser responsable. ¿Dónde lo aprendió? En el hogar. Los adolescentes carecen de experiencia, herramientas y conocimiento. Por lo tanto, adolescente que me escucha, joven que me escucha, necesitamos de nuestros padres. Los padres pueden aportar, los padres son los de la misma edad. Hay otras cosas, circunstancias que pueden aportar, pero necesitamos de un adulto. Lo necesitamos. Va a influir la crianza, la cultura, las actividades. El cerebro comienza a madurar y se termina de desarrollar. Ya la psicología lo aumentó. Antes se maduraba como que más rápido. Ya la mujer a los 28 y los varones a los 30 años se termina de desarrollar su lóbulo frontal. ¿Ok? Si tenemos esta información a la mano, si yo entiendo mi etapa de desarrollo, cómo nos vamos desarrollando, porque esto es algo natural que Dios lo diseñó así, pues entonces hay ciertas cosas que yo te voy comprendiendo. Un adolescente no va a pensar como un adulto. No se lo pidas que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Un niño no va a pensar como un joven ni como un adulto porque él es un niño. Si él no quiere saludar con un beso, no lo obligues. Buenos días, saluda con la manito y eso es todo.
porque esa es su personalidad en lo que vas aprendiendo. El valor que tienes que enseñar aquí no es el beso. El valor que tienes que enseñar aquí es que yo digo cuando llegue a un lugar, buenos días, con permiso, me retiro. Esos son los valores principales. Así que en la adolescencia va a pasar. No lo compare. Esto yo lo aprendí hace como 1 año y medio, cuando di una charla a los padres de Amando y Comprendiendo a un Adolescente, una charla que yo doy en mi oficina. Y esta yo la aprendí. Y es que dentro del lóbulo frontal, que es el último que se desarrolla en el ser humano, que es donde tomamos las decisiones concretas, objetivas, que es el lóbulo frontal, hay una parte que se llama orbitofrontal. Y dice que cuando comparamos un ser humano con otro, esa parte se va encogiendo, que se llama orbitofrontal. Lo que causa en el adolescente es que se va retractando, llega con facilidad la depresión, la ansiedad, él se oculta, no habla, porque comenzaste a comparar un ser humano con otro. Oye, pero ¿por qué tú no eres como tu primo? Tu primo pasó por este mismo evento de la escuela y lo superó, pero ese fue el primo. No compares. Este es mi evento, estos son mis sentimientos, mis pensamientos, y cuando haces eso, lo que haces es que estás alejando a ese ser humano de ti. Y también estás provocando a nivel fisiológico, real, en el cerebro, que él se retracte en tener conversaciones contigo y llegue entonces más con facilidad a la ansiedad. Y también la comparativa con los hermanos, los que tienen hermanos. Yes. Es que tu hermano en la adolescencia no era así, o tu hermana. Entonces ya ahí dentro del hogar también, no solamente con la familia lejana, pero sino también la que está dentro del hogar. Así mismo, ¿eh? Por esa misma línea de los hermanos, por lo menos muchos padres, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de mi mamá, siempre nos comenta, yo no puedo comparar a mi hija mayor con mi hija menor porque nacieron en circunstancias muy diferentes y son completamente diferentes. Mi mamá dice, he tenido que aprender a lidiar con mi hija mayor a su manera y con mi hija menor a su manera. Pero que eso es muy bonito y que los padres siempre deben tener en cuenta que aprendemos de manera diferente, que fue el ejemplo de mi mamá. Yo aprendía de una manera más rápida, mi hermana aprendía de otra manera, y mi mamá siempre decía, no puedo comparar tu proceso de aprendizaje con el proceso de aprendizaje de tu hermana, porque son circunstancias diferentes y aprenden diferente. Así es. Y también los tiempos cambian. Hay adolescentes que pasaron ese proceso sin la tecnología, que pasaron ese proceso sin cierta información, pero ahora que los papás tienen más acceso a la información, que está hay más visibilidad en la terapia familiar, siento que tienen otra herramienta y cada vez se va comprendiendo que los tiempos, que cada adolescente pues pasa por ese proceso de manera diferente. Es como dice Tanairi, que los papás puedan comprender que, ok, mi hija aprendió de esta manera, está pasando por este proceso de cierta manera, pero ella no lo va a hacer, la otra no lo va a hacer igual. Entonces creo que con la información, que los papás se eduquen, porque si no entiendes a tus hijos, créeme que tus hijos no te están entendiendo tampoco. Así es, pero también hay muchos padres que a esta edad de su vida necesitan sanidad, necesitan perdón, porque vienen arrastrando unos procesos del pasado que aún así lo han incorporado en el matrimonio, y eso mismo también se ha reflejado entonces cuando tienen familia. Papá y mamá que todavía estén sangrando por heridas del pasado van a sangrar sobre los suyos. Así que no hay una situación más bonita que tener un papá y una mamá sana emocionalmente. No estoy diciendo que no van a cometer errores, pero la sanidad trae progreso, trae bendición y trae estabilidad en el hogar. La función de lo que le estaba mencionando a nivel cerebral de la corteza orbitofrontal, dice que está implicado el procesamiento y regulación emocional, así que de comportamiento y toma de decisiones relacionadas con el ajuste, ¿verdad? Y riesgo. Así que es importante no comparar un ser humano con otro, porque entonces afecta el comportamiento, las emociones, llega la ansiedad, llega el estrés, la depresión, etc. Nosotros no nos podemos vincular desde el miedo. Nosotros nos vinculamos desde el amor. Y hay 3 puntos que quiero resaltar en esto en cuanto a nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Y el primero es el amar. Ama. No entiende, ama. No comprende, ama. Y el amar es una decisión. No es un sentimiento lindo de que si lo haces bien te amo. No, eso no.
Te amo, lo hagas bien, lo hagas mal, fallaste, no, seguimos hacia adelante en el vínculo del amor. La Biblia dice que ese es el vínculo perfecto, que sobrepasa cualquier cosa. Amar. 2, es comprender, que es abrazar, que es entender, es alcanzar. Comprende, ama, comprende. Y 3, no reprimas el llanto. Las consecuencias, dice un análisis publicado de la revista científica Frontier de Psicología, que el llanto es un mecanismo autocalmante. Esto también lo aprendí hace varios añitos atrás. Yo dije, oh, Dato interesante. sí, te voy a decir lo que dicen. El neurobiólogo explica que los investigadores han establecido que llorar libera oxitocinas. Oxitocina es el neurotransmisor, ¿verdad? Esa hormona del amor que se segrega en el cerebro cuando amamos, nos abrazamos. Cuando la mamá... Voy a hacer este paréntesis porque esto yo lo aprendí hace años y me encantó. Cuando nace ese bebé, los bebés siempre tienen un olor particular. Entonces, ese olor particular con el que nace ese bebé es para la mamá. Porque cuando la mamá coge ese bebé, ¿verdad? Y le da ese olorcito, ese olor que es para la mamá, ese olor hace que la madre segregue oxitocina en el cerebro, que es la hormona del amor. Y a su vez, cuando segrega oxitocina, que le da ese olorcito, la mamá lo que hace es que coge ese bebé y lo abraza, lo besa, le dice, ¡ay, es que te quiero comer! Por eso, ese abrazo es importante. Ese olor, y yo dije, Señor, es que tú eres maravilloso. Ese olor es para mamá, para que se libere oxitocina, para que ese bebé, esa mamá agarre ese bebé y lo abrace. En el abrazo te dije que eran 12. Da seguridad, protección, autoestima. Entonces él dice que también se liberan los opioides endógenos, también conocidos como las endorfinas, lo que es el llanto. Y la endorfina es una sustancia que produce el cuerpo para aliviar el dolor, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, actuando como un analgésico natural. O sea que el llanto libera oxitocina, la hormona del amor, y endorfina, que es un autocalmante. O sea que ante pérdidas, duelos, llorar es un calmante. Es beneficioso. No reprimas el llanto. Porque dice que cuando se reprime el llanto, hay un sistema inmunológico que baja. Dice que puedes también aumentar las enfermedades cardiovasculares y sobre todo la hipertensión. No, yo no voy a llorar. Yo voy a ser bien fuerte, no voy a llorar. Pues estás haciendo mal. Llora. Porque también cuando nosotros vemos personas llorando, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hace el ser humano que es gregario por naturaleza? Porque Dios nos diseñó cuando vemos a alguien llorando. ¿Lo vamos a qué? Abrazar. La vamos a abrazar. Y un abrazo después de 10 segundos, de 20 segundos prácticamente dicen, que sea genuino, libera oxitocina cuando nos abrazamos. Por eso es que los abrazos son importantes. Hace tiempito atrás, unos años atrás, lo primero que nos evitaron fue el que Los abrazos. los abrazos, lo que daba seguridad. El contacto físico. El contacto físico. Y la Biblia lo dice. Bienaventurados los que lloran porque van a recibir consolación. Eso es Mateo. Y Jesús también lloró por la pérdida de un amigo. Mucha gente en la Biblia lloró, pero saber que Jesús llora, que Él sabe lo que es el llanto y que trae consuelo, eso sí que nos da entonces a nosotros esperanza. Tamara, si bien el duelo es una respuesta natural ante una pérdida o un cambio importante, en algunos casos puede convertirse en un proceso más complejo. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que un joven necesita apoyo de un profesional de la salud? Bueno, vamos a ver unas cositas. Déjame ver una cosita que tenía aquí. Bueno, nosotros tenemos que estar totalmente alerta a las manifestaciones de los jóvenes. Las conductuales, las cognitivas, las físicas, hay que validar, hay que mantener. Pero quería tocar unos puntos aquí que, ¿verdad? Desde mi percepción, nosotros tenemos que tener una red de apoyo. No olvidemos la red de apoyo. No negar que necesitamos ayuda, ni el adulto ni el adolescente. Vamos a ser amables también con nosotros mismos. No nos callemos, no nos quedemos solos, no nos callemos. Entonces, si nosotros
Necesitamos ayuda porque tenemos sentimientos de culpa, vergüenza también y culpa. También pueden surgir los pensamientos de muerte, que es una sensación, ¿verdad?, que tenemos al perder ese ser querido. Desesperanza intensa también. Ahí tenemos síntomas físicos. El tratamiento que nosotros podemos recibir para adolescentes y padres también. Digo adolescentes, ¿verdad?, porque nos enfocamos en eso, pero realmente todo aquel que tenga una pérdida, se puede realizar lo que es la terapia cognitivo-conductual, donde como yo piense, así yo reacciono. El ser humano al día, dice la ciencia, ¿verdad?, tiene al día alrededor, unos dicen 12, otros 16, otros 20 y otros llegan hasta 60,000 pensamientos diarios. Esta maquinita que está aquí, que se llama la Gloria Suprema, que es el cerebro, tiene más de 60,000, voy a poner, ¿verdad?, lo máximo que llegan, buscando así estadísticas que los estudios dicen, no para de pensar. No para de pensar. Y tal como yo piense, es como yo voy a accionar. Si yo trabajo en mis pensamientos, yo puedo llevar una vida mejor. Porque el 90% de nuestros pensamientos nunca van a ocurrir. Por lo tanto, el ser humano lo que hace es cuando piensa en exceso, ese overthinking, ese sobrepensar, lo que puede caer es un estado de ansiedad. Ansiedad. Nosotros sí podemos hacer paradas de pensamiento. Por el contrario, si nosotros tenemos todos nuestros pensamientos hacia el pasado, un exceso de pasado, por culpa, vergüenza, lo que hice, lo que no hice, entonces lo que el ser humano puede acarrear es depresión, ansiedad y depresión. ¿Qué cosas? Que esas son las cosas que está viviendo nuestra sociedad hoy en día. Lo mejor es mantenernos en el presente. Y la teoría cognitivo-conductual te puede ayudar en el proceso de pérdida, porque estás manejando pensamientos. Ok, vamos a canalizarlos por este lado. Estas son las alternativas. Puedes hacer esto. Puedes tomar también terapia de duelo, terapias de grupo, el EMDR, que es la desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular, que soy personas preparadas para eso, y de aceptación y compromiso. Pero dentro de todo esto, ¿verdad? Estos ya minutos que van quedando, quería mencionar algo que estuve analizando de cómo también nosotros podemos atravesar el duelo. Todos aquí todos hemos tenido pérdidas. Yo he tenido pérdidas. Supongo que ustedes también han tenido pérdidas. Entonces, ver la pérdida y tomar la actitud de agradecimiento por el tiempo que tuve X o Y cosas. Por ejemplo, si me tuve que mudar de escuela, pues entonces vamos a agradecer por el tiempo que yo estuve en este tiempo escolar. Compartí con mis amigos, agradezco las enseñanzas, agradezco el tiempo, agradezco la amistad, puede que continúen o no. Porque el agradecimiento tiene unos beneficios. Y yo creo que es una terapia que se realiza también, lo que es la terapia de la gratitud. Y trae beneficios. Porque ser agradecido mejora la salud física. El ser agradecido mejora la salud mental, ¿verdad? Según lo que es la psicología. También ayuda a superar traumas, el ser agradecido. Favorece nuevas relaciones, se reduce la agresión, se mejora el sueño, sube la autoestima. Entonces también podemos llevar un diario de gratitud, lo que es la terapia escritural. Porque dice que llevar un diario de gratitud puede aumentar hasta un 10% nuestra felicidad a largo plazo. Pero dice que anotar aumenta la felicidad, pero si la dices, aumenta en un 19%. Que yo anote. Por ejemplo, estoy agradecido por tu amistad. Pero si yo no solo lo anoto, si lo digo, entonces mi felicidad aumenta un 19%. No hay nada más hermoso en esta vida que tener una persona agradecida. La gratitud aumenta los neuroquímicos de dopamina, oxitocina y serotonina. Y esto es, para mí, muy interesante y relevante, porque la dopamina está asociada con la motivación, oxitocina con el amor y la serotonina con el ánimo. Y promueve la gratitud, la sensibilidad espiritual,
amplía la flexibilidad cognitiva y emocional y combate el estrés. Ser agradecido. Lo perdí, pero gracias por el tiempo que estuviste conmigo. Me duele, pero gracias. Y entonces vamos integrando todos estos valores ante una pérdida que funcionan y son reales. Muchas gracias, Tamara. Ya estamos a punto de finalizar y finalmente, ¿qué mensaje te gustaría compartir con aquellos jóvenes que hoy están atravesando un cambio importante en sus vidas, ya sea el inicio de la universidad, un nuevo trabajo, una mudanza, sea a otro pueblo o a otro país, o cualquier otra experiencia que represente el cierre de una etapa y de un comienzo? Bueno, yo les diría a los adolescentes, ya que, ¿verdad?, estamos bien enfocados en ellos también, a los niños y a los adolescentes, que disfruten su temporada, disfruten su etapa de desarrollo, agradece por esta temporada. 2, tus emociones las puedes hablar, no te calles, porque en algún momento tus emociones van a gritar si las tratas de ocultar. Pide a tus padres, a tus cuidadores que te canalicen una ayuda. Tengo jóvenes así en la oficina que sus padres son muy buenos porque hay una experiencia y una voz que ellos van a escuchar adicional a la tuya. La de los padres va a seguir siendo importante, pero en este caso, en mi oficina, la mía también es importante, pero sigue siendo la de los padres la que tiene autoridad. Pero él necesitaba, es un caso real, él necesitaba escuchar otra voz y otras instrucciones de cómo sobrellevar la adolescencia. No hay que temer, no hay que temer. Y en algún momento ese adolescente se va a abrir con sus padres. Vive la temporada, canaliza ayuda, agradece, experimenta tu etapa de desarrollo. Vas a sufrir muchos cambios que son hermosos. Si te tienes que reír, si tienes que gozar, hazlo sabiamente, en orden, ¿verdad? Porque es una temporada muy bonita. Y agradece cada momento, ya sea agradable o no. Se puede hacer, se puede lograr. Sí. Te damos también el espacio para que compartas tus redes sociales, donde pueden encontrar más información sobre los servicios que ofrecen. Adelante. Pues gracias. Yo estoy sumamente agradecida por este espacio, este tiempo, ¿verdad? Que sé que va a ser de gran bendición a los que nos escuchen. Una persona impactada, 2 personas impactadas. Esa persona, si fue de bendición, va a impactar a otro y esto va a seguir, ¿verdad?, corriendo. Gracias por esto que hacen, por bendecir a nuestra nación, a nuestro país que tanto lo necesita con información de bendición y por todo lo que les reste aquí. Estoy, ¿verdad?, en Instagram como Emoción 316, ese es el ministerio que llevo a cabo, que el Señor me permite tener y tengo mi oficina en Guaynabo. Y soy de Guaynabo, estamos acá en la hoz del pepino. Así que agradecida por este tiempo y estamos para servir. Me uno al agradecimiento de Tanairí. Tamara, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy valiosa, un programa muy especial. Quedaron muchas preguntas pendientes, pero esperamos que muy pronto podamos compartir nuevamente el espacio y podamos hablar de este tema tan importante que muchos adolescentes, muchos padres están pasando por el proceso. Así que, como mencionaste, sabemos que este programa va a llegar a personas que lo necesiten. Sí, señor. Y nuevamente, gracias. Ha sido un placer tenerte en Desde la Raíz y a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizar esta edición de Desde la Raíz. Su compañía hace posible este espacio. Los invitamos a seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales, que como les mencionamos, nos encuentran como desdelaraíz.radio, donde encontrarán contenido exclusivo, adelanto de nuestros próximos episodios y mucho más. Y así llegamos al final de esta edición de Desde la Raíz. Gracias por acompañarnos y por permitirnos ser parte de su día a día. Esperamos que esta conversación haya sembrado reflexión, aprendizaje, inspiración a cada uno de ustedes. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio, nuevas historias y más voces que nos invitan a crecer, aprender y conectar con lo que realmente importa. Nuevamente les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Tamara, para que sigan aprendiendo de este tema tan interesante. Y recuerden, lo que nace desde la raíz permanece. Esto fue Desde la Raíz por Radio Raíces 1460 AM, La Voz del Pepino. Hasta la próxima. Final de esta edición del programa Desde la Raíz.
Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestro correo electrónico desdelarraiz@gmail.com y nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales. Les esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por su sintonía. Las opiniones expresadas en el programa que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas